Bueno, pues hola a todo el mundo. Esto es Notable, el podcast de BAO Research. Hoy tengo el gusto de entrevistar a María Ángeles Fortea, coordinadora de GREDITS, investigadora y docente de BAO. Este es un podcast que grabaremos en vivo. Bueno, lo primero es enhorabuena, María Ángeles, Gracias. Por todos estos años de investigación, por el libro que tenemos entre manos y por el trabajo que has hecho en este campo. Creo que es relevante publicar un libro de María Ángeles aquí en la casa y ya vais a entender por qué. Lo primero que te quería preguntar es por el título de este libro, Con mirada de diseñadora gráfica. ¿Nos puedes contar de qué va este libro? ¿Cuáles son los antecedentes? ¿Qué te llevó a escribirlo? Vale. Bueno, os voy a situar en el tiempo, más o menos en el año 2018, junto con Tere Martínez, que en aquel momento era la coordinadora de GREDITS, diseñadora gráfica y también profesora de Historia del Diseño, ambas hacíamos como equipo, decidimos ponernos a investigar sobre, en concreto, las pioneras del diseño gráfico. Habíamos visto pues, que nos faltaba información cuando planteábamos pues, el plan de estudios, buscábamos referentes. Claro, nos habían educado, cuando habíamos estudiado, la frase que nos decían era: es que no había mujeres, no habían donas. Y tú te lo creías. Cuando eres joven, pues si te lo dices, bueno, como que pasaba, no solo en el ámbito del diseño gráfico, sino también en el mundo del arte, pues creías que verdaderamente no habían, ¿no? Luego con el tiempo, claro, vas pensando, no podía ser, ¿no? Y te vas cuestionando. Y también impulsadas por nuestra directora de tesis, Ana Calvera, ella siempre nos decía: si vosotras no iniciáis una investigación sobre las mujeres, las pioneras del diseño gráfico, el diseño en general podría haber sido, pero como es nuestra especialidad, no lo va a hacer nadie. Tenéis que hacerlo ya. Y bueno, justo se dieron las circunstancias en ese momento pues, de iniciar la investigación. Le pusimos de nombre Con mirada de diseñadora gráfica, pues porque, primero, parte del equipo que participó en la investigación eran las mismas diseñadoras gráficas. Creíamos también pues, que en el contexto en el que ellas habían estudiado y se habían iniciado en la profesión era muy distinto del de los hombres, ¿no? Y bueno, no se les había dado voz y era una manera también de darles voz, ¿no? Y ese fue el inicio. El inicio que poco a poco, pues bueno, se consolidó en una primera acción, que después creo que hablaremos de ella, que fue la exposición Diseñadoras Gráficas. Y yo a partir de ahí he ido pues continuando la investigación, publicando artículos, lo que hablaba antes Mariona, ¿no? Los papers, participando en algún congreso. Me han invitado a dar alguna charla, por ejemplo, en el Museo MAT de Lisboa, en el octubre pasado en la Universidad de La Laguna en Tenerife. Bueno, y el libro recopila toda esta investigación en una primera parte, pero de forma narrativa y que se entienda bien cuál es la situación de partida. Y en una segunda parte, pues he intentado mostrar de qué manera he podido implementar esa investigación a través de mis clases. Yo soy profesora del itinerario de gráfico e imparto las asignaturas Cultura de la Imagen 1 y 2, que son como los referentes del diseño gráfico. Sí. Claro, de alguna manera lo que nos vienes a decir es que el diseño ha borrado a las mujeres de su historia, ¿no? De distintas maneras. Y este borramiento, entiendo que tú has detectado, se puede percibir tanto en los referentes con la bibliografía que utilizamos en las aulas. ¿Puedes desarrollar un poquito más de esta idea? Sí. A ver, piensa que de entrada libros sobre la historia del diseño gráfico no hay muchos, ¿vale? Por ejemplo, en España tenemos
2, uno más concreto, diseño gráfico en España, y otro a nivel internacional, escritos por Enric Satué, que es una gran figura del diseño gráfico catalán, ¿vale? Luego hay un libro de Philip Mex, que este sería como, siempre lo digo a los estudiantes, como la Biblia del diseño gráfico, ¿no? Pero la presencia de las mujeres es mínima, o sea, es mínima. Satué se refiere a ellas en pequeños párrafos diciendo, y las chicas, cuando eran compañeras de profesión en aquel momento, ¿no? Y las chicas que salían de estudiar diseño gráfico, bueno, muy pocas. Y de la gran cantidad de referentes que hay en el libro de Mex, el que te digo, un día me dediqué a contarlas, ¿no? Cuántas mujeres habían. Es que una proporción que no llega ni a un 15%. ¿Vale? Eso lo notábamos a la hora de bueno, crear el plan de estudios, ¿no? Y a ver de quién vamos a hablar. Claro, siempre hablábamos de los mismos, ¿no? Hombres, europeos, norteamericanos, ¿no? Y luego cuando encontrabas a alguna mujer, sí, la más conocida, Paula Scher, norteamericana, alguna más, buscabas información y no había. Pero sí que es cierto que a partir sobre todo, bueno, yo diría 2014, 2015, y ya con el Me Too todavía más, empieza a surgir por internet muchas publicaciones, ¿no? Sobre, pues, diseñadoras de todos los ámbitos, al igual que artistas, ¿no? Y es ahí cuando empiezas a estirar y te das cuenta, sí, han estado borradas, invisibilizadas, como en muchos otros ámbitos. Y es una manera intentar decidir a quién pones, a quién incorporas, cómo lo haces, que es complicado, como ahora veremos, y bueno, así ha ido. ¿Ha sido fácil? No, no ha sido fácil y no lo es. No lo es porque nunca sabes si estás haciendo lo correcto en el sentido de quito a esta persona y pongo a la otra. Eso es siempre una decisión, ¿no? Claro, cuando vienes de haber estudiado esa historia, cronología, esos referentes, esos personajes que te los machacan en todos sitios, siempre son las mismas personas, quitar a uno de ellos, dices, ¿estaré haciendo bien o no lo estaré haciendo bien, ¿no? Yo te voy a poner un ejemplo. Hubo una vez que sí que decidí quitar a un tipógrafo. Digo, tengo que hablar de tanta gente que la investigación sobre él me llevó a una investigación en la cual pues salía que él había abusado de sus hijas. Entonces ya como un posicionamiento, digo, puede ser muy buen tipógrafo, puede haber diseñado la Gill Sans, que es, con eso ya lo estoy diciendo todo, que es la tipografía, ¿no? Como que en los ingleses consideran como la helvética y es muy importante, pero bueno, hay gente muy importante, mujeres que han hecho cosas muy importantes y no se les ha dado voz, pues no tengo por qué hablar de según qué persona. Sí, hay un posicionamiento claro. Es complicado, es complicado. Sí, por eso te preguntaba, me lo imagino. Luego hay una suerte de revisión histórica y tú abordas como dos momentos muy concretos, el franquismo y la transición. ¿Cuál fue el papel de las diseñadoras durante esos años y cuáles fueron los cambios más importantes que tú abordas en el libro? Vale. Cuando iniciamos la investigación, pues Tere y yo éramos muy ambiciosas, ¿no? Pensábamos, bueno, pues vamos a escribir o vamos a investigar en general sobre todas las diseñadoras gráficas en España, las pioneras, porque consideramos, yo creo que las diseñadoras actuales, y es algo que mis estudiantes también intento decirles, ¿no? Que vean cómo han cambiado los tiempos, pues ya tienen mecanismos, ¿vale? Para estar ahí y están presentes, ¿vale? Pero las pioneras no tuvieron estas herramientas, ¿no? Entonces queríamos investigar sobre todas hasta que nos dimos cuenta que teníamos que limitar el dominio de la investigación porque no llegábamos a todo y nos centramos en las catalanas. Entonces, cuando tuvimos la suerte de reunirnos con muchas de ellas y que ellas pasasen a trabajar con nosotras, claro, ahí
delimitamos, bueno, pues que hubiesen nacido hasta los años 60. La fecha tope era 1959. ¿Por qué? Pues porque fueron las que estudiaron por primera vez diseño gráfico en las primeras escuelas de diseño, y son las que luego se incorporaron al mercado laboral, al mundo profesional, pues ya a finales de los 70 y los 80. Y ahí pudimos descubrir, y a la vez pues ahí investigué, ¿no?, sobre, claro, cómo había sido la etapa de estudios, ¿vale?, y cómo, lógicamente, coincidía con el franquismo, ¿no?, y cómo luego esa inserción. Claro, hemos de pensar que el franquismo, el modelo de mujer, tenía que ser pues la que se dedicara a sus labores, ¿no?, ama de casa, poco más. Poco a poco, bueno, pues también si, por ejemplo, se dedicaban al secretariado, bueno, también estaba bien visto, ¿no? Pero era todo como muy, muy reducido, ¿no?, muy limitado. Hasta que, pues más o menos finales de los 50, ¿vale?, a través de una organización católica catalana progresista, ¿no?, pues se decide crear una escuela en la cual pues se incorpora una nueva disciplina, ¿vale?, que será el diseño. Y eso fue como el origen de Elisaba. ¿Por qué el diseño? Pues porque, bueno, hacer dibujitos se relacionaba directamente con esto, pues también se consideraba pues que podía estar bien visto para una mujer. Y aparte, esa visión que tenía, ya te digo, una parte más progresista de la Iglesia, ¿no?, pensaba que la mujer, con todo lo que estaba pasando, había que actualizarla. No podía ser que siguiera el mismo modelo, ¿no? Entonces, estas mujeres de las que hemos investigado, pues entran, son de las primeras promociones de Elisaba y después de Eina, que se crea como escisión de Elisaba, y estudian en ese ambiente. Pero claro, ellas mismas, las más mayores, te explican, pues Pilar Villuendas, que se casó de muy joven, tenía que pedir permiso a su marido para poder ir al médico. O sea, los padres aún tuvieron la suerte que los padres pues les permitieron estudiar una, vamos a decir, una formación profesional, ¿no? Pero porque, ya te digo, estaba como relacionada con el mundo del arte. O sea, durante el franquismo para las mujeres fue muy complejo poder estudiar una formación profesional, ¿vale?, y luego, bueno, insertarse en el mercado laboral. ¿Qué pasa? Que a ellas les va a pillar la época de la transición. Y eso fue una suerte porque todo estaba por hacer. Durante el franquismo fue como si habían los pioneros del diseño, los hombres, ¿no?, y sí que habían estado trabajando, pero claro, cuando se inicia esa etapa de la transición, piensa, en las nuevas instituciones democráticas se les tiene que diseñar identidades. Pasan a haber muchos organismos culturales, los museos, todo se tiene que diseñar. Y ellas siempre lo han dicho, es que en realidad no nos ha faltado trabajo. Toni Miseracs decía, es que yo iba por Barcelona y decía, ese cartel es mío, ese también, porque no pararon de trabajar. Ahora, luego, invitarlas a dar conferencias, a inauguraciones, a que se escribiera sobre ellas, nada. ¿Por qué? Bueno, pues porque estaba ahí instalado el patriarcado, sus mismos colegas de profesión pues tampoco les dieron esa oportunidad. Y es curioso porque han estado vinculadas también pues, con asociaciones, ¿no?, el ADGFAT, y han tenido un papel ahí, pero si habían inauguraciones, si había una mesa, pues igual que estamos aquí, que hubiesen 3 o 4 personas más, todo eran hombres. No había ninguna mujer, ¿vale? No se les daba voz. Entonces, claro, tú puedes tener... Las obras de ellas estaban por todos sitios y ellas están muy satisfechas porque no dejaron de trabajar. Ahora, sí que se quejan, ¿vale?, de que nadie les dio lugar para hablar y que las han invisibilizado. Entonces, te puedes imaginar que cuando iniciamos este proyecto, ellas se involucraron desde el primer momento.
todas participaron, venían a todas. La inauguración que hicimos aquí, venían, estaban entusiasmadas y lo siguen, ¿eh? El otro día ya me enviaron con el reel que han hecho tan bonito desde comunicación, todas ellas me estuvieron ahí enviando mensajes y están muy contentas. Claro, cuando publiquemos el libro creo que va a ser una oportunidad para volvernos a juntaras y hablar, sí, ¿no? Claro, alrededor sí. del libro. Sí. ¿Por qué es importante mirar hacia el pasado, María Ángeles? A ver, porque están ahí nuestras raíces, en realidad. Estas mujeres, vamos a hablar ahora un poco más de género, ¿no? Estas mujeres han abierto la profesión a las chicas que hay en la actualidad, ¿vale? Si vemos la cantidad, de 25 alumnos que yo puedo tener en el aula, ¿cuántos chicos hay? 2, 3, no hay muchos más. Muchas mujeres, pero todavía si se publica algún libro, alguna monografía o hace poco, en el 2007, que el tiempo pasa muy rápido, se publicó el libro Pioneros del diseño gráfico y lo siguen promocionando. Yo envié un mensaje a la editorial, les dije, bueno, ¿y para cuándo pioneras del diseño gráfico? Me dijeron, sí, claro, por supuesto. No han publicado nada de una mujer, ¿no? Entonces, ellas, aparte de ser muy innovadoras, porque tienen un lenguaje visual muy actual, ¿vale? Creo que está por ahí el catálogo de la exposición que hicimos. Han abierto el camino de esta profesión. Igual que estudiamos los referentes, también debemos estudiar las referentes. Y por eso, creo... ¿Sí? Vale, ya. Y por eso creo que es importante. Sí. Bien. Luego hay una segunda parte en tu libro en el cual tú dices, bueno, tenemos este problema, vamos a abordarlo y vamos a hacer algo al respecto, ¿no? Entiendo que llevas varios años trabajando en el aula, pensando, reflexionando, experimentando, poniendo a prueba metodologías, pedagogías, con una perspectiva feminista, digamos, cuyo fin es abordar esta invisibilización de las cuales nos estás hablando, ¿no? La invisibilización de las mujeres, del borramiento de las mujeres en el diseño. ¿Tú nos podrías explicar cómo es ese trabajo y cuáles son un poco ejemplos o resultados, dificultades? Vale. De entrada, sabíamos que teníamos que investigar y ir publicando el resultado de nuestra investigación en lo que nosotros llamamos la transferencia del conocimiento, porque si nos lo quedamos para nosotras mismas no sirve de nada, ¿no? Pero sí que hubo un año que unas estudiantes que habían creado un colectivo, el colectivo se llamaba En Bolas, que además fueron las estudiantes que diseñaron todo el material gráfico de la exposición Diseñadoras Gráficas, lanzaron dentro de un manifiesto para el 8 de marzo, la primera frase era porque el 90% de los referentes que se nos enseñan son hombres cis. Yo pensé, ostras, ¿qué está pasando, no? Cuando en realidad también les propongo trabajos donde les doy libertad para elegir referentes, y ahí hay hombres, mujeres, pero pensé, no, algo se tiene que hacer, ¿no? Más allá, claro, los programas también están muy condensados, ¿no? Los contenidos. Pues ¿cómo podía implementar de alguna manera esta investigación? Y eso lo puse en marcha en el curso 2021-22 por primera vez. Y yo quise aplicar, me río porque hubo sus dificultades, quise aplicar una metodología de lógica feminista en la cual no hay jerarquías, es un trabajo colectivo, horizontal, y lo que propuse es, primero, lanzar ideas, investigar sobre un proyecto que pudiera visibilizar el trabajo de las diseñadoras, ¿no? La investigación la teníamos hecha porque era precisamente la investigación realizada en la exposición Diseñadoras Gráficas, pero de qué manera podíamos visibilizarlas, ¿no? Y era toda el aula, 25 estudiantes, ¿no? Que se tenían que poner de acuerdo, organizarse, bueno. Entonces, con un grupo he de decir que salió bastante bien.
entusiasmado todo el grupo, se organizaron, pues nosotros diseñamos el logo, aquí hacemos el retoque de la imagen, bueno. El otro ya fue más complicado y el de la tarde no hubo manera que se pusieran de acuerdo, ¿no? O sea, ahí ya habían unas dificultades. El resultado fue en los dos grupos de la mañana eran unas fajitas del café, ¿no? Ahora que está tan de moda por los anuncios, ¿no? Que te ponen y tal. Entonces, un grupo, el que sí que funcionó, habían diseñado un timeline con la trayectoria de cada diseñadora, o sea, te tocaba una diseñadora, ahí podías ver su trayectoria, luego tenías un QR y te llevaba a una cuenta de Twitter, ¿vale?, donde te ampliaban la información sobre ella. Este salió muy bien y lo montamos un día aquí en el café de Bau, en el bar, y bueno. El otro, que se llamaba Femdesign, ¿vale? También las fajitas eran, pues cada una de ellas, una obra de cada diseñadora, con el QR también. Y no hicimos ninguna actividad especial, ¿vale? Y luego te llevaba también a una cuenta de Instagram, que las cuentas todavía existen, tanto la de Instagram como la de Twitter, ¿no? Y ya te digo, por la tarde no continuó. Eso me hizo pensar, qué complicado, o sea, porque además te piden, ¿no?, que un poco te metas también, o quién hace de líder, si no hay un líder o una líder es complicado. Bueno, pensé, de cara al año que viene vamos a cambiar. Y cada año he ido haciendo, vamos a decir, experimentos, ¿no? Pero a partir de la experiencia veo lo que no ha funcionado, lo cambio, ¿no? De trabajo colectivo a trabajo en grupo, de trabajo en grupo a trabajo individual. Siempre trabajando sobre pioneras del diseño, ¿vale? Y pidiendo, pues, que haya un proyecto de visibilidad, ¿no? O sea, que se visibilice, ¿no? A través, por ejemplo, te voy a hablar de los resultados de este año, que aquí tengo algunas estudiantes presentes, ¿no? Y hemos tenido algunas propuestas muy interesantes, ¿no? Desde unos calcetines, el proyecto se llamaba Setups, ¿vale? Sepeus, perdón. Y entonces, pues bueno, los calcetines que los han estampado aquí han utilizado muchísimo en los talleres. O sea, el resultado ha sido de una calidad tremenda. O sea, estampados los pares de calcetines con su packaging también diseñado por ellas, unas bandas donde había toda la información, es decir, se ha seleccionado una obra referente, se ha investigado más sobre aquella referente y se ha hecho todo ese material que, bueno, va más allá, trasciende, digamos, de lo que sería un producto académico a un producto de uso cotidiano, diríamos, ¿no? Una baraja de cartas de póker, muchos juegos, muchos pasatiempos, ¿vale? Libros de pasatiempos. Bueno, o sea, están saliendo cosas como muy interesantes. Sí que hubo un año que se perdió lo que sería el contenido y se presentaban cosas que forma y función quedaba un poco olvidado, otro problema que detecté, pero sí que creo que es una manera de que se involucren, pasan a hablar de las diseñadoras con una familiaridad muy curiosa, ¿no? Ay, mira, es la Tomoko, como si Tomoko, mi hijo, fuera tan conocida, ¿no? Como, bueno, y las van integrando y creo que es un resultado como muy bonito. Pues enhorabuena. La exposición de diseñadoras gráficas es un antecedente, es un contexto muy importante para tu investigación y para este libro. ¿Nos podrías contar un poco más sobre esta expo? Sí. Cuando estábamos haciendo la investigación con Tere, supimos de... hay un grupo de investigación en la UBIC que trabajan sobre todo figuras femeninas que han aportado algo muy importante a la cultura catalana, ¿vale? Y trabajan sobre todo el siglo XX. Entonces ellas lo que hacen, el resultado de la investigación, pues organizan una exposición, ¿vale? Y de esa exposición también diseñan un catálogo,
Entonces fuimos a hablar con ellas y nos ofrecieron pues, hacer la exposición Diseñadoras Gráficas con el resultado de nuestra investigación, cosa que nos pareció estupenda porque era una manera de iniciar, también dar una visibilidad y tal. Sí que ahí el primer problema que se nos planteó, y ese es un problema que siempre surge, ¿no? ¿A quién pones y a quién quitas, ¿no? ¿Quién está presente en la exposición y quién no? Nos dijeron que debían ser solo 12 mujeres. Claro, 12, de todo un listado que ya teníamos. Ahí sí que decidimos, bueno, pues que hayan nacido hasta el 1959. La más mayor, digamos, sería Pati Núñez, que ha sido la primera mujer en obtener el Premio Nacional de Diseño. Y entonces, bueno, pues hicimos un listado. Sí que es cierto que hay una pequeña trampa porque 2 de ellas han trabajado siempre juntas, tenían su estudio de diseño y entonces, bueno, ya son 13, más el libro se lo dedicamos a Ana Calvera, que ella también fue diseñadora gráfica, pues 14, ¿no? Pero bueno, entonces esa exposición se inaugura en junio del 2019 en el Casino de Vic y luego es itinerante. Justo aquí en Bau la inauguramos pocos días antes del confinamiento del COVID, ¿vale? Hicimos aquí una mesa redonda con la participación de ellas, porque ya te digo, ellas venían a todas las inauguraciones, participábamos, hacíamos pues eso, como una pequeña conferencia, una charla, ¿no? Más allá de que estuvieran los roll-ups expuestos y tal, ¿no? Y esa exposición, pues bueno, luego se tuvo que parar con el COVID, pero se volvió a presentar, ha estado en escuelas de diseño, en La Llotja, también el año pasado fue a Valencia, gracias a mi intervención en unas jornadas en Sevilla, pues unas investigadoras me pidieron si podía ir a Valencia, he ido a Valencia. He hablado de la exposición también pues, en Tenerife, en Lisboa. Bueno, que esta exposición, que es muy humilde, siempre digo, pues porque son roll-ups y el catálogo está muy bien hecho, todo diseñado. Ahí participamos todo mujeres, eso sí, menos la parte de impresión, todo lo demás fueron mujeres, ¿no? Pues todavía está por ahí itinerando y es una manera de visibilizarlas. Y creo que ha sido, bueno, y ha sido el inicio de toda esta experiencia que ahora se verá culminada con el libro. Con el libro de Baudiciones. Y luego de escribir este libro, María Ángeles, el futuro, líneas de investigación, ¿cómo seguir después de esto? A ver, yo tengo 2 ideas, ¿vale? Por un lado, no dejar de lado esta investigación, porque eso también me ha llevado a establecer sinergias con otros grupos de investigación de toda España, ¿no? Y la idea sería a ver si podemos conseguir un proyecto europeo, bueno, o a nivel nacional, ¿no? Que pudiera ser como una plataforma en la que estuvieran presentes las pioneras del diseño gráfico, del diseño en general, pero de toda España. Esa es una idea. Y luego ya, pues también iniciar una investigación sobre que sería como la otra generación posterior, las que se quedaron fuera por haber nacido ya justo en 1960, que ahí, por ejemplo, está Mariona García, que hasta el año pasado era profesora de la casa, ¿no? Y que hay distintas diseñadoras pues, que han nacido en la década de los 60 y sí que se las conoce, pero no del todo, y creo que por ahí tengo otra vía. O sea, esas 2 vías ya están ahí. Estoy trabajando o pedir un proyecto y poder intervenir en algún fórum. Pues muchísimas ganas de seguir leyéndote y escuchándote, María Ángeles. Gracias. Lamentablemente por cuestiones de tiempo tenemos que ir cerrando. Nos quedaros súper atentos y atentas a la publicación. Ya os iremos contando las presentaciones que vienen. Gracias por estar aquí. Esto es todo por hoy. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias. Notable es el podcast de Bau Research. Este episodio ha sido realizado y editado por Mina Marcos
Esmeralda Novoa y Pep Rivera, estudiantes del grado universitario en diseño audiovisual.